para sitiar el castillo y lucharon día y noche. Más adelante, una de las jóvenes que había en la fortaleza narraría a su familia la terrorífica experiencia. Las madres, concubinas e hijas permanecieron en la torre fabricando municiones. Cundía el pánico. Una bala alcanzó a mi hermano menor, matándolo instantáneamente. Fue una visión muy cruel, desde luego que lo fue. Creíamos que íbamos a morir. Lo único que nos quedaba era el miedo y el horror. Al final del combate, las cabezas de los guerreros vencidos se llevaron al castillo, a fin de disponerlas para su presentación ritual ante el vencedor. Se creía que, aun después de muertos, los samuráis debían considerarse unos oponentes dignos de respeto. Los habitantes del castillo lavaron las cabezas y aplicaron cosméticos a los rostros de los cadáveres, ya que así se demostraba que el muerto era un personaje importante. Se trata de una muestra, una pequeña muestra de las cosas que hacían, algo que resulta inconcebible para la gente de hoy, para las mujeres de hoy. Las cabezas de los decapitados se trajeron a la torre. Las cabezas no nos daban ningún miedo y dormíamos rodeados por el hedor de aquellas cabezas sanguinolentas. Tras la victoria del castillo de Ogaki, las tropas de Ieyasu partieron en busca de los daimyos rebeldes y sus ejércitos. Se encararon en un angosto valle al oeste de la población de Sekigahara. Esta sería la batalla que desviaría el curso de la historia nipona. Ieyasu estableció su cuartel general en la cima de una colina que dominaba el valle y aguardó toda la noche la llegada del resto de su ejército. Al alba, el médico personal de Ieyasu anotó apresuradamente en su diario: Chispea. Una densa niebla cubre el valle. No se ve nada. Apenas si se distinguen los pendones enemigos. A lomos de caballo, Ieyasu, nuestro señor, ha señalado su posición. Calcula que se encuentran a unos 4 kilómetros. Ieyasu estaba en inferioridad numérica. Se enfrentaba con 50.000 hombres a los 80.000 de sus contrincantes. Aguardaba a que arribase su hijo con refuerzos. Sin embargo, a las 8 de la mañana la niebla se levantó repentinamente y ambos ejércitos rivales se encontraron frente a frente. Ieyasu no podía esperar más. Reagrupó sus huestes y, según se dice, les ordenó cargar con su célebre grito de guerra. Solo hay dos maneras de regresar del campo de batalla: con la cabeza de un enemigo o sin la tuya. Ieyasu contempló cómo sus soldados se enfrentaban a lo que parecía un reto insuperable. Inopinadamente cambiaron las tornas. Varios daimyos enemigos y sus ejércitos, convencidos de que Ieyasu acabaría venciendo, hicieron defección y se sumaron a las fuerzas de Ieyasu. Hacia las 2 de la tarde, la mesnada de Ieyasu había derrotado a las legiones insurgentes. La victoria de Tokugawa en Sekigahara puso fin a las guerras civiles y marcó el inicio de una nueva era. Ahí reside la importancia de la batalla de Sekigahara. En reconocimiento del poderío de Ieyasu, el emperador lo recompensó con el título de Shogun, el generalísimo que somete a los bárbaros. Ahora, Tokugawa Ieyasu disfrutaba de autoridad para dirigir todos los asuntos militares nipones.
Aunque gobernó sin oposición, siempre estaba omnipresente como un espectro Hideyori, el hijo de Hideyoshi, criándose en el castillo de Osaka. Ieyasu había jurado proteger a aquel niño con su vida, el niño que algún día reclamaría todo cuanto Ieyasu había ganado. Cuando el joven Hideyori se acercaba a la mayoría de edad, un daimyo advirtió: aunque es el heredero de Hideyoshi, Ieyasu jamás le permitirá gobernar Japón. Tarde o temprano, algún personaje ambicioso promoverá una revuelta en su nombre. Y aunque Hideyori no esté al corriente de nada, será culpado y se le obligará a suicidarse para la consternación del espíritu de Hideyoshi. La dinastía Tokugawa carecía del derecho divino para gobernar Japón. Dirigieron el país por ser los más poderosos, por ser los más ricos, por tener los mayores ejércitos, pero les faltaba el derecho divino. Y había muchos daimyos muy poderosos, especialmente en el oeste, los daimyos cristianos. Por lo tanto, de existir algún movimiento filosófico o político capaz de aunar a todos aquellos daimyos en una coalición contra el clan Tokugawa, resultarían muy peligrosos. Tokugawa no toleraba disensión alguna. Expulsó a muchos de los misioneros extranjeros, Joao Rodríguez entre ellos. Ieyasu quería librarse de todas aquellas influencias extranjeras que no hacían más que enturbiar las aguas, complicarle la vida. Incluso ordenó a los japoneses suspender todas sus actividades cristianas. Aún así, continuaba enfrentándose a la única auténtica amenaza para su poder, el joven Hideyori. Cuando Hideyori llega a la edad adulta, Ieyasu no puede seguir ignorándolo. Es un peligro por el mero hecho de existir. Es el legítimo sucesor de Hideyoshi. Ieyasu está obligado a protegerlo hasta su mayoría de edad. Pero constituye un riesgo intrínseco para la legitimidad del shogunato de Tokugawa. Ieyasu llegó a una conclusión. Ya no podía mantener la promesa de amparar al hijo de un aliado muerto. Ieyasu decidió batallar una vez más. Obviamente sería un nuevo momento decisivo. Los numerosísimos samuráis que se contaban por millares eran unos guerreros duros de pelar. Aún guardaban fidelidad a la familia de Hideyoshi. Y por supuesto eran leales a su hijo. De modo que se reunieron en el castillo de Osaka. Y el castillo de Osaka era una fortaleza muy robusta. Se consideraba inexpugnable. En el invierno de 1614, Ieyasu acusó a Hideyori de sedición y ordenó a sus huestes atacar el alcázar de Osaka. Los partidarios de Hideyori, cerca de 100.000, se hicieron fuertes y resistieron el embate. Ieyasu se vengó con una retorcida estratagema. Envió a una mujer samurái a negociar un armisticio con la madre de Hideyori. Ieyasu le ofreció un refugio seguro para la guarnición de Hideyori a cambio de que renunciase a ulteriores rebeliones contra su gobierno. A fin de dejar patentes sus intenciones, Ieyasu firmó su misiva con sangre. La madre de Hideyori convenció a su hijo para que aceptase la oferta. La treta de Ieyasu había surtido efecto. En cuanto cesó la lucha, Ieyasu comenzó a cegar los fosos del castillo de Osaka, aquellos profundos fosos. Y las gentes del castillo de Osaka protestaron mucho. Aquella medida no constaba en el pacto.
pero no importaba. Rellenaron los fosos. Y en cuanto estuvieron tapados, las tropas de Ieyasu irrumpieron en la fortaleza y perpetraron una matanza atroz. Millares de soldados vencidos, mujeres y niños huyeron de la ciudadela. Un mercader europeo tomó nota del episodio en su diario. Hoy hemos tenido noticias de que Ieyasu ha tomado la fortaleza de Osaka y ha desbaratado el ejército de Hideyori. Dicen que el asedio de la Alcazaba ha costado unas 100.000 vidas y que no se ha encontrado un solo cadáver que conservase la cabeza. Todos habían sido decapitados. Los soldados de Ieyasu incendiaron el castillo. Rodeado por las llamas, Hideyori rehusó rendirse y no le quedó más que una alternativa. Llevó a cabo el seppuku. Había un gran problema para matar a Hideyori, y era que Ieyasu estaba obligado a protegerlo. Fue una estrategia muy realista y cruel, pero él quería fundar una dinastía que perdurase a lo largo de los siglos. Hay razones para creer que Ieyasu lamentó sinceramente el haber causado la muerte del hijo de su antiguo señor. Se dice que Ieyasu expió su culpa copiando 10.000 veces el nombre de Buda en rollos de pergamino. Tokugawa Ieyasu se había deshecho de su última amenaza para su poder, o eso parecía. No obstante, no todo el mundo se encontraba bajo su dominio. Estaban los comerciantes occidentales, a los que apreciaba a pesar de no fiarse de ellos, y los cristianos, a quienes tenía por un peligro. Tokugawa Ieyasu había ganado las guerras, pero su lucha por controlar el destino de Japón no había hecho más que empezar.